En esta mañana, hermanos, vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada acerca de la Iglesia y concretamente vamos a ver por qué es importante la Iglesia. ¿Por qué es importante la Iglesia? Algunos dicen que Disneyland es el lugar más feliz de la Tierra. De hecho, este es uno de los eslóganes que utilizan para tratar de atraer nuevos clientes, quiero decir, visitantes. Y sin lugar a dudas, esta es una realidad para muchísimos niños, especialmente que han visitado Disneyland a lo largo de su vida en distintas ubicaciones en el mundo. Yo puedo atestiguar de esto. En alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de ir a Disneyland cuando hemos estado de viaje ministerial en Estados Unidos, en California, y en alguna ocasión algún hermano nos ha invitado y hemos podido pasar el día en este parque de atracciones. Y si vas con niños, es totalmente distinto. Realmente lo disfrutan de principio a fin. Y ellos sí podrían decir, es el lugar más feliz de la tierra, al menos durante ese día. De hecho, una de mis hijas, después de ir a Disneyland, decía que quería vivir allí. Realmente era el lugar más feliz, no se quería ir, quería vivir allí el resto de su vida. Sí, es muy feliz, pero depende con la perspectiva que lo veas, ¿verdad? Depende con los ojos que lo veas. Los ojos de un niño es el lugar más importante, el lugar más feliz del mundo. ¿No es cierto? Las atracciones, los personajes favoritos, todas las cosas especiales que pueden ver, el ambiente, la música, los fuegos artificiales, qué lugar mejor donde estar. Pero si lo ves con la perspectiva equivocada, no va a ser el lugar más feliz del mundo. Fíjate, yo la primera vez que fui con unos amigos que nos invitaron y nos hicieron levantarnos a las 5 de la mañana para ir a Disneyland. No era muy feliz para mí pegarme ese madrugón. No solo eso, condujimos 2 horas con tráfico de primera a la mañana en Los Ángeles para ir a este lugar. Y una vez que estábamos allí, puedo decir que también tuvimos colas innumerables en medio del calor del verano, en pleno julio, con un calor húmedo y no había sombras prácticamente. Cuando llegó la hora de comer, tuvimos que hacer otra vez cola para comer y la comida no es que fuera muy buena, pero sí muy cara, lo cual tampoco me hizo ser muy feliz. Y realmente, cuando acabamos el día, después de 14 horas, de 8 de la mañana a 10 de la noche que cerraba el parque, allí, hecho polvo, tuvimos que coger el coche otra vez y conducir, ahora ya solo hora y media de vuelta, porque el tráfico era menor, en la ciudad de Los Ángeles, y llegar a casa muerto. Sí, mis hijas pensarían, quiero vivir allí. Yo pensaba, espero no volver pronto, porque vaya día hemos tenido. Todo depende de la perspectiva, ¿verdad? Todo depende de a lo que demos importancia y si entendemos realmente por qué es importante algo o no. Lo mismo puede suceder con la Iglesia. ¿Por qué es importante la Iglesia? Tenemos que tener la perspectiva adecuada. Y esta perspectiva no debe de ser personal o preferencial, sino bíblica. Y desde la palabra de Dios, entonces, estar convencidos de por qué es importante la Iglesia y actuar en consecuencia. Me quedo con las palabras de Spurgeon, que tenía la perspectiva adecuada de la Iglesia. Y él decía, la Iglesia es el lugar más preciado de la tierra. La Iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Spurgeon tiene razón, esto no es un eslogan publicitario, es una realidad. Y vamos a ver por qué es importante la Iglesia, porque desde una perspectiva bíblica, así es, la Iglesia es importante. Y espero que en esta mañana, según continuamos con estos estudios de la Iglesia y veamos bíblicamente por qué es importante la Iglesia, crezcas en tu apreciación de la Iglesia y le des mayor importancia de la que le dabas hasta ahora por las razones adecuadas. Pero antes de entrar de lleno en por qué es importante la Iglesia, recapitulemos brevemente qué es la Iglesia, lo cual vimos la semana pasada y tal vez algunos no estuvisteis entre nosotros, o sería bueno tenerlo fresco antes de saltar a la siguiente pregunta. ¿Qué es la Iglesia? Vimos lo que no era la Iglesia. En breve, la Iglesia no es un club, ni una institución académica, ni una ONG benéfica, ni un mero edificio físico.
La Iglesia tampoco es un grupo de autoayuda, ni una institución religiosa, organización ética o asociación sociopolítica, ni mucho menos la Iglesia es un centro de activismo, ni el nuevo Israel. Eso no es la Iglesia. Y si no estuviste la semana pasada y quieres ahondar más en por qué la Iglesia no es nada de esto, te invito a ir a nuestro canal de YouTube y escuchar la predicación del domingo pasado en su primera parte. ¿Qué es la Iglesia entonces? La Iglesia, vimos la semana pasada, que es un grupo de personas, es su primera característica, no es un edificio, es un grupo de personas que pertenecen a Dios, que es el pueblo de Dios. La Iglesia es tanto universal como local. La Iglesia es de Cristo, quien es cabeza y pastor de la Iglesia. Y la Iglesia prevalece, ni aun las puertas del Hades, ni aun la muerte, ni aun los dominios que están en contra de Cristo y su Iglesia, ni aun Satanás prevalecerán. La Iglesia prevalece porque es la Iglesia de Cristo. Y de esta manera, aglutinando estas características, llegamos a esta posible definición de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un grupo de personas que pertenecen a Dios como su pueblo, universal y localmente, por medio de Cristo, que es su Señor y Salvador, pero también su cabeza y pastor, y que siempre prevalecerá. Eso es la Iglesia. Una vez que entendemos lo que es la Iglesia, es pertinente conocer la importancia de la Iglesia para así apreciarla y valorarla adecuadamente. Y concretamente en esta mañana vamos a dar respuesta a la pregunta que lanzábamos al principio. ¿Por qué es importante la Iglesia? Y de manera concreta vamos a ver 4 razones por las que la Iglesia es importante. 4 razones por las que la Iglesia es importante y así crecer en nuestro aprecio por ella. En primer lugar, la Iglesia es importante porque es preciosa para Cristo. La Iglesia es importante porque es preciosa para Cristo. Vayamos al capítulo 5 de Efesios. Ahí vamos a ver unos versículos muy conocidos, pero que muchas veces se pierden porque están en medio del contexto de las relaciones en el hogar, que realmente han de ser una muestra de Cristo. En un hogar cristiano ha de reflejar a Cristo y su Iglesia como el modelo para el matrimonio. Y de esta manera, en Efesios 5, a partir del versículo 25, observamos que la Iglesia es preciosa para Cristo. Es preciosa para Cristo, primeramente, porque la ama. Porque la ama. Fijémonos si es preciosa. Efesios 5, 25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia. La Iglesia es preciosa. Es preciosa para Cristo. ¿Por qué? Porque la ama. Fijémonos si la Iglesia es preciosa, que la ama, y de hecho este es el modelo para los maridos, que de igual manera hemos de amar a nuestras esposas. Este amor de Cristo es incondicional. En otras palabras, no pone condiciones, ni depende de lo que nosotros hagamos. El amor de Cristo por su Iglesia es eterno. Desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, el Dios Trino escogió a su Iglesia y le amó. Y ese amor es para siempre, a la eternidad futura, hasta la eternidad futura, cuando estemos juntos con Él para siempre. Cristo seguirá amando a su Iglesia. La Iglesia es preciosa para Cristo, por eso es importante. ¿Por qué es preciosa? Porque la ama. En segundo lugar, la Iglesia es preciosa para Cristo porque murió por ella. Murió por ella. El versículo 25 continúa diciendo, y se dio a sí mismo por ella, por su Iglesia. Se dio a sí mismo por su Iglesia. Fijémonos si es preciosa, que murió por ella. Es más, es por su muerte que como Iglesia existimos. Pero no solo murió, se entregó completamente. Esto significa
que fue ridiculizado por su iglesia, burlado, golpeado, difamado, odiado e incluso crucificado, vilmente y vergonzosamente. Fijémonos, cuán preciosa es la iglesia para Cristo. Estuvo dispuesto a sacrificarse, darse a sí mismo por ella. Y no lo hizo porque fuéramos atractivos ante sus ojos. Ni el pecado ni los pecadores atraemos a Dios, justo lo contrario. Sino que lo hizo como un acto de voluntad, de su propia voluntad, y decidió sacrificarse por su iglesia. Su iglesia es valiosa, no porque tengamos valía en nosotros mismos, ni porque seamos atractivos, ni porque lo merezcamos, sino porque Cristo nos dio valía por su gracia y misericordia al sacrificarse por nosotros. La iglesia es preciosa para Cristo, porque la ama, porque murió por ella, pero también porque la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Fijémonos Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta y cuida a su iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, comencemos por el primer verbo, sustentar. Significa proveer para sus necesidades. Y este sustento se utiliza en un contexto de necesidades físicas, económicas, emocionales y espirituales, es decir, todas las facetas en las que pueda haber necesidad, Él sustenta, Él da sin reservas todo lo necesario para crecer y madurar y para sustentarnos. Así hace Cristo con su iglesia. Cristo sustenta a su iglesia, pero además en segundo lugar utiliza otro verbo, Cristo cuida de su iglesia. ¿Qué significa esto? Presta atención amorosa y tierna para darle comodidad, protección, seguridad. Cristo da cobijo, Cristo protege, Cristo anima, porque Él cuida de nosotros como su iglesia. ¿Estás desanimado? Solo Cristo puede animarte. ¿Estás desesperanzado? Solo Cristo puede darte esperanza. ¿Te sientes desprotegido? Cristo es el que te puede proteger y dar cobijo. Pero tienes que ser parte de su iglesia, es decir, tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que ser creyente verdadero. La iglesia es preciosa para Cristo porque la sustenta y la cuida. De esta manera, escucha con atención. Si Cristo es precioso para ti, la iglesia ha de ser preciosa para ti también, porque lo es para Cristo. No es negociable. Hay gente que dice, yo amo a Cristo, Cristo es precioso para mí, pero la iglesia no. Si la iglesia no es preciosa para ti, Cristo tampoco es precioso para ti. Puede ser un malentendido y realmente necesites pensar correctamente. Pero puede ser un problema de fondo y que realmente Cristo no sea tan precioso como dices o tan importante como dices. Si la iglesia de Cristo no le das la importancia que Cristo le da. Esto sería tan absurdo como decir, y esto es común tristemente en nuestra sociedad, tú me caes bien, pero tu esposa y tus hijos no. A lo mejor no dirías eso, pero lo piensas. ¿Sabes qué? Si mi esposa y mis hijas no te caen bien, yo no te caigo bien. ¿Por qué? Porque somos todos una unidad familiar. Así es la iglesia con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No puedes decir, Cristo le amo, Cristo le sirvo, se me llena la boca con Cristo, pero su iglesia es otra cosa. No, es todo uno, Cristo y su iglesia. La iglesia es preciosa para Cristo, así ha de serlo para nosotros también. Y fijémonos, esta es la idea. Efesios 5 a continuación dice, Efesios 5, 31 y 32 afirma en este contexto, por esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne.
Versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y ¿a quién? A la iglesia. Sí, es cierto, el hombre deja a su padre y a su madre, el mandamiento de Génesis, y se une a su mujer y llegan a ser uno. Ahora su unidad familiar es con su esposa o con su marido. Tienes que romper los lazos con la anterior unidad familiar. No quiere decir que dejan de ser tu familia, no quiere decir que les debes honra y respeto como tus padres, no quiere decir que no tengas una relación familiar. Pero ahora tu núcleo familiar, bíblicamente, a quien te debes es tu nuevo núcleo familiar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Eso es algo que no lo vemos muy a menudo en nuestro contexto español. La cultura hace que sea distinto. Y muchos matrimonios sufren porque todavía la unidad familiar piensan que son los padres o las madres y tienen 50, 60 años y todavía es el padre o la madre más importante que la esposa o el marido. Y van al padre y a la madre y le hablan mal de la esposa o el marido. Pero bueno, no entendemos que eres una carne y cuando estás hablando mal de tu esposa o de tu marido estás hablando mal en contra de ti mismo, porque sois una carne. Pero fijémonos en el versículo 32, dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia somos uno, ahora estamos en Cristo. ¿Nos damos cuenta? Si hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de Cristo. Y si no aprecias la iglesia, no estás apreciando a Cristo. Es indisoluble. Si Cristo es precioso para ti, así debe serlo su iglesia. Ahora una pregunta práctica para ver cómo podemos aplicar esto. Algunas formas, algunas ideas. ¿De qué maneras puedes mostrar en la práctica que la iglesia es preciosa para ti, así como es para Cristo? Así son algunas maneras en las que podemos demostrarlo. En primer lugar, reuniéndote regularmente con gozo y alegría, con la iglesia. Reuniéndote regularmente con gozo y alegría con la iglesia. Si amas la iglesia, si es preciosa para ti, quieres estar con la iglesia, quieres estar con tus hermanos y hermanas, y lo haces con gozo y alegría. Un novio no queda con su novia y va a regañadientes, ¿verdad? Esperemos que no, si no, probablemente esa relación no debería continuar mucho tiempo. No, quedas con gozo, porque lo disfrutas. Así es la iglesia. Hemos de venir con gozo a reunirnos porque amamos a Cristo y amamos a nuestros hermanos y entendemos que la iglesia es preciosa. Y entonces nos reunimos, no por obligación, no porque pensarán de nosotros, no porque me tuercen el brazo para ir a la iglesia, sino porque Cristo es precioso para mí y entiendo que la iglesia es preciosa para Cristo y así voy a congregarme con lo que es precioso para mí, gozosamente. En segundo lugar, no solo reuniéndote, sino siendo miembro de una iglesia local, siendo miembro de una iglesia local. Si es precioso para ti, vas a tener un compromiso. De nuevo, la idea del novio y la novia. El novio que dice, eres preciosa para mí, te quiero mucho, pero no se quiere casar, y no se quiere casar, y no se quiere casar. ¿Qué está demostrando? Que no es preciosa su novia para él. No está dispuesto a comprometerse. La iglesia de Cristo es preciosa y como creyentes bíblicamente hemos de comprometernos con la iglesia de Cristo localmente, allí donde el Señor nos ha puesto. Y hay libertad de formar parte de una iglesia local o de otra iglesia local. Pero tienes que formar parte de una iglesia local. Y si estás en una iglesia local, tienes que hacerte miembro de esa iglesia. Vamos a verlo en semanas sucesivas, que ese es el modelo bíblico para la iglesia. Es el modelo en Hechos y en las epístolas. Si no eres miembro de una iglesia local, estás mostrando, de alguna manera, que la iglesia no es preciosa para ti. ¿Cómo más podemos mostrar que la iglesia es preciosa para nosotros? Tercer lugar, sustentando y cuidando. Así es como Cristo muestra que es preciosa, ¿verdad? Para Él. Nosotros debemos de sustentar y cuidar la iglesia. Una de las maneras es por medio de cubrir las necesidades de la iglesia local. Ofrendando. Cuando pasamos la ofrenda, ahora no la estamos pasando por el tema del COVID, pero sí se puede ofrendar al salir de la iglesia físicamente o estamos animando a hacerlo por transferencia bancaria o tarjeta de crédito por la página web.
tiene que ser fruto espiritual, hermanos. Nadie tiene que ofrendar obligado. Nadie tiene que ofrendar para que me vean bien que meto la mano en la bolsa. Si lo haces por eso, no ofrendes. Es un acto de adoración al Señor y tiene que surgir de los creyentes como agradecimiento a Él, como obediencia a Él por lo que manda en su palabra, pero luego también porque queremos cuidar y sustentar su iglesia porque es preciosa para nosotros. Y el lugar principal de ofrenda debería ser la iglesia donde nos reunimos porque la cuidamos y la sustentamos. Eso no quiere decir que no puedas hacer ofrendas a otras cosas y otros ministerios, pero el lugar principal debería de ser tu iglesia local para sustentarla y cuidarla porque es preciosa para ti. ¿Quién diría, yo sustento y cuido a mi esposa y a mis hijos, pero recibo la paga y me la gasto en otras cosas y no les cuido a los que son mi responsabilidad? No quiere decir que no puedes usar esa paga también en otras cosas, ¿verdad? Pero tu prioridad, ¿cuál ha de ser? Tu familia, sustentarla y cuidarla. Ahí has de empezar. Esa ha de ser la prioridad. Y mostramos que es preciosa la iglesia cuando nos comprometemos también económicamente con ella para sustentarla y cuidarla. ¿De qué otra manera podemos mostrar que la iglesia es preciosa para nosotros? Alegrándonos cuando vemos que otros miembros de la iglesia prosperan y preocupándonos cuando vemos que lo pasan mal. Alegrándonos con los que se alegran y llorando con los que lloran. Como iglesia, como miembros de la iglesia, conjuntamente hemos de hacerlo. Por eso los jueves oramos unos por otros, por eso los jueves pues nos preocupamos con aquellos que están preocupados por ciertos temas de salud. Por eso en nuestras conversaciones deberíamos poder preguntar, ¿cómo estás? Y siempre vamos a decir, bien, ¿verdad? Todos estamos bien. Pero bueno, tal vez si ahondamos un poquito, nos dirán, no estoy bien, estoy súper bien, fíjate, qué bien me ha ido la semana. Me alegro, ¿verdad? Gracias a Dios por su bendición. Nos alegramos con los otros miembros de la familia, pues son preciosos para nosotros. Pero cuando están mal, también nos preocuparemos y oraremos por ellos. Porque es preciosa para nosotros la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, hermanos, el grupo de personas que Cristo ha comprado por su sangre. La iglesia es importante porque es preciosa para Cristo y así ha de serlo para nosotros igualmente. Pero hay una segunda razón. ¿Por qué es importante la iglesia? En primer lugar, porque es preciosa para Cristo. En segundo lugar, porque fue comprada por un alto precio. Porque fue comprada por un alto precio. Vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Allí dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia es importante porque fue comprada por un alto precio. Este versículo, Hechos 20, 28, está en el contexto de la despedida de Pablo en Mileto de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y así especialmente en este versículo, como hemos leído, encontramos el llamado a los pastores de esa iglesia a cuidar de ellos mismos y de los miembros de esa iglesia, la grey, el rebaño de Dios. Era el Espíritu Santo quien les había puesto como pastores para pastorear la iglesia de Dios en Éfeso, una iglesia local. Y al final del versículo 28 dice esto respecto a la iglesia de Dios, la cual, antecedente inmediato, la iglesia de Dios, Él compró con su propia sangre. ¡Qué precio tan alto! La iglesia de Dios tiene un precio. La sangre de Dios mismo, la sangre de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. ¿Cuán alto precio costó la iglesia? Esto nos da una idea de su importancia y su valía. De hecho, la iglesia es la realidad más valiosa en esta tierra, ya que el precio más alto por ella fue pagado cuando Cristo la ganó por su propia sangre. Si a alguien le queda alguna duda y alguien piensa, bueno, ¿cuál es el valor de la sangre de Cristo? Fijémonos,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, que no fuisteis redimidos con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fijémonos, lo primero que observamos en el versículo 18 es que la sangre de Cristo es mucho más valiosa que el oro y la plata. Los creyentes que formamos parte de la Iglesia de Cristo no fuimos redimidos, es decir, comprados del mercado de la esclavitud del pecado, con oro ni plata, ni con ninguna otra cosa, por mucho valor que tenga, pero que es perecedera. Fijémonos por un momento, oro. El oro es el valor refugio en nuestra sociedad. Cuando hay crisis o problemas, la gente no compra acciones, que es volátil, ni divisas que cambian, ni casas que pueden perder su valor, ni mucho menos criptomonedas, sino que oro. ¿Dónde se refugia el dinero en las épocas de crisis? En el oro. Este metal valioso es el más valorado en nuestra sociedad y su valor no ha cambiado a lo largo de los siglos. Ya era en aquel tiempo valioso, ahora en la actualidad aún es valioso. Y los países del mundo, buena parte de sus reservas monetarias las tienen en oro, en el lugar más seguro de su país. Y aún así la Iglesia no fue comprada con oro. ¿Con qué fue comprada? Con algo mucho más valioso e invaluable. La sangre de Cristo, versículo 19, sino con sangre preciosa. ¿Qué significa preciosa? Significa que no pierde ni cambia su valor. Tiene el más alto y valioso valor siempre. No se devalúa. ¿Por qué es valiosa la sangre de Cristo? Versículo 19, porque pertenecía a un cordero sin mancha, sin contaminación, es decir, impecable. Impecable, sin pecado. Cristo es la única persona totalmente perfecta que ha existido. No hubo ni habrá persona como Él. Es único. Y por eso su sangre tiene ese valor incalculable, que no se puede devaluar. Y así, con el derramamiento de su sangre, nosotros tenemos perdón de pecados. No solo perdón de pecados, sino que por medio de su muerte expiatoria, sustitutoria por nosotros, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo por gracia, por medio de la fe, ahora somos sus hijos, su pueblo, su iglesia, que fue comprada por la sangre de Cristo, que tiene un alto valor. Por eso es preciosa su iglesia. Por eso es importante su iglesia. ¿Qué es lo que más atesoras en tu vida? Bueno, hay distintas maneras de medir algo que atesoramos en nuestra vida, pero una de las formas en las que se mide algo que tiene valor en nuestra vida es lo que nos ha costado, ¿verdad? O el valor que puede tener. Un valor objetivo, no estamos hablando subjetivamente, para ti tiene unas cosas valor, para mí otras, sino algo que todos diríamos tiene valor y le ponemos un valor con cifras y números. Yo tengo un teléfono móvil que es muy valioso para mí. Gracias a Dios me lo regalaron, un hermano que cambió de móvil. Pero si yo lo hubiera tenido que comprar, es caro. ¿Y sabes qué? Lo cuido. No lo dejo al lado del grifo, no lo meto en la ducha. Cuando voy a la playa lo pongo en un lugar en el que si me voy a bañar no le entre arena, no le entre agua, no lo dejo al sol ahí con 40 grados para que acabe explotando. No lo dejo al alcance de los niños más pequeños, pues no saben lo que es y pueden utilizarlo como martillo. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué lo cuido? Porque es precioso, porque tiene un valor y no lo quiero perder, ¿verdad? Le doy importancia. La iglesia tiene un alto coste, el mayor incomparable coste, y así hemos de cuidarla, hermanos. Así hemos de valorarla. Así hemos de protegerla. Así le hemos dado el lugar que le corresponde. Su coste fue la sangre de Cristo. Nada hay más valioso que eso en la tierra. ¿Cómo podemos demostrar que la iglesia es importante?
que la cuidamos de acuerdo a su valor. Algunas ideas. Valoramos su coste cuando le damos prioridad en nuestra vida. Valoramos su coste cuando le damos prioridad en nuestra vida. No solo cuando nos conviene. Hay gente que usa la iglesia por su conveniencia, distintas conveniencias. Cómo me siento, cómo me va, qué necesito, y tal vez la iglesia puede suplir esa necesidad de alguna manera, pero me olvido de la iglesia y aparezco solo cuando tengo necesidad. Bueno, no te culpo, todos somos así humanamente hablando, ¿verdad? Y qué bien que vienes a la iglesia cuando tienes necesidad. Queremos que vengas cuando tienes necesidad, ¿verdad? Pero si solo venimos en esos momentos, entonces no le estamos dando el lugar que le corresponde, no le estamos dando la prioridad y no entendemos su alto coste. Cuando entendemos y actuamos de acuerdo al coste que tiene y es preciosa para nosotros como para Cristo, y es importante, cuando dedicamos tiempo para servir en la iglesia. Cuando dedicamos tiempo para servir en la iglesia. El tiempo es valioso, todos lo entendemos, y en esta sociedad es muy valioso, a veces más que el dinero. Bueno, cuando utilizamos tiempo para servir en la iglesia, estamos demostrando que es importante para nosotros la iglesia. Me encanta ver a hermanos que tienen eso claro y que vienen a servir y que cuando se buscan grupos para ayudar, si puedes ayudar por tema de salud o trabajo, apareces y está contento aquí dedicando tiempo. Y a veces hay gente que es la más ocupada, es la que busca el hueco de comer, se tira todo el día trabajando de sol a sol y aparece de repente. Y yo pensaba, ¿qué hace aquí esta persona? Es que tengo un descanso para comer y viene a servir. ¿Por qué? Porque tiene la motivación adecuada. Se sirven los distintos ministerios de la iglesia según los dones que el Señor nos da, y en eso hablaremos un día en esta serie de la iglesia. Pero cuando servimos, le damos la importancia que tiene la iglesia, y no venimos a la iglesia a ser servidos. No venimos a la iglesia a recibir, aunque recibimos. Venimos a la iglesia a servir. Venimos a la iglesia a dar. No venimos a la iglesia a que, hoy nadie me ha saludado. No. ¿A cuántos has saludado? ¿Por cuánto estás preocupado? De esa manera mostramos que es importante, y tenemos la perspectiva bíblica adecuada y valoraremos la sangre de Cristo en su valor. Además, cuando cuidamos a la iglesia de acuerdo a su coste, cuando no murmuramos ni difamamos a sus miembros. Cuando no murmuramos ni difamamos a sus miembros. Somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo. Es pecado murmurar y es pecado difamar. La Biblia lo deja bien claro. Pero si encima difamas y murmuras de la iglesia, no estás valorando la iglesia de la que eres parte. No entiendes que estás murmurando contra ti mismo. Valoramos la iglesia de acuerdo a su coste cuando hablamos bien de ella. Cuando hablamos bien de ella, cuando la cuidamos, cuando la atesoramos, porque sabemos que fue comprada por un alto precio. No porque seamos perfectos. No, pero es que ahora estamos en Cristo y esto es acerca de Cristo, no de nosotros. La iglesia es importante porque es preciosa para Cristo en primer lugar. La iglesia es importante porque fue comprada por un alto precio en segundo lugar. La iglesia es importante, además, en tercer lugar, porque es columna y sostén de la verdad. Porque es columna y sostén de la verdad. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver ahí cómo la iglesia es importante porque es columna y sostén de la verdad. Dice así este pasaje. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es importante porque es columna y sostén de la verdad. Este pasaje se encuentra en el contexto de la instrucción pastoral que Pablo envía a Timoteo justo cuando le había dejado en la iglesia en Éfeso para encargarse de ella. Y le envía estas instrucciones pastorales, movido por el Espíritu Santo,
tanto primera como segunda de Timoteo. Y así en primera de Timoteo 3:15 dice en el contexto, en el versículo anterior, que esperaba pronto ir a verle, pero por si acaso se tardaba, le escribía esta carta, y el propósito de esta carta fundamentalmente está aquí: cómo debía conducirse en la casa de Dios, cómo debía conducirse en la iglesia del Dios vivo, la iglesia local en Éfeso. Pero esto es aplicable a todas las iglesias. Se refiere a la iglesia del Dios vivo, a la casa de Dios, no en términos de un edificio, sino que la iglesia es el hogar, es decir, los hijos de Dios. En el sentido de hogar, no de casa como edificio, así es casa de Dios. Y la describe de esta manera: la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. ¿Piensas a menudo en la iglesia como columna y sostén de la verdad? Deberíamos, porque así es como lo define la palabra. La iglesia es columna y sostén de la verdad. ¿Qué significa esto? Primeramente la define como columna y sostén. Vamos a centrarnos en esos dos primeros términos. Y es algo muy vívido. A nosotros tal vez nos resulta lejano, o ¿qué quiere decir con esto? Pero los receptores de esa epístola lo entendían perfectamente, porque en Éfeso estaba el templo de Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y precisamente una de sus características era sus columnas. Tenía 127 columnas, cada una regalo de un rey. Todas las columnas estaban hechas de mármol, incluso algunas decoradas con joyas y oro. Las columnas sostenían el techo del edificio. Pero también el templo de Diana tenía sostén, baluarte, cimiento. Esta palabra que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento se refiere al cimiento sobre el que descansaban estas columnas. Y el cimiento con las columnas eran la estructura del edificio. Todos sabían de lo que estaba hablando. Este edificio era imponente y era representativo de la diosa, supuesta diosa, con D minúscula, Diana de los Efesios. La iglesia es columna y sostén, pero no de Diana de los Efesios. ¿De qué es columna y sostén? ¿De qué es cimiento? ¿De qué es la estructura? ¿Qué sostiene en alto? La verdad. La verdad. Fíjate, columna y sostén de la verdad. Y Pablo utiliza esta metáfora vívida, familiar para sus lectores, para decirles que ellos, como el cuerpo de Cristo, sostenían la verdad, como las columnas y los cimientos del templo sostenían esta gran mentira de Diana de los Efesios. ¿Qué es la verdad aquí? Es la revelación divina, la verdad de Dios, las Escrituras. La iglesia sostiene la verdad. Esa es una de las razones por las que nos reunimos, para leer, explicar, proclamar la verdad de Dios. La verdad aquí también es el Evangelio. La verdad del Evangelio que transforma vidas. La iglesia existe para ser columna y sostén de la palabra de Dios, columna y sostén del Evangelio. La responsabilidad entonces de cada iglesia local, no solo de aquella en Éfeso, de cada iglesia local a lo largo de los siglos, y también nuestra como iglesia local aquí en Peregrinos, en León, es sostener firme e inquebrantablemente la verdad de Dios y el Evangelio de Jesucristo. La iglesia no inventa la verdad, la iglesia no altera la verdad, la iglesia no adapta la verdad a los tiempos, la iglesia no crea la verdad, la iglesia no tergiversa la verdad, la iglesia no relega la verdad a un segundo plano, la iglesia no abandona la verdad, la iglesia no negocia la verdad, la iglesia no compromete ni hace concesiones con la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y escucha bien, cuando una iglesia trata de ser relevante, este es un término muy común hoy en día entre las iglesias, queremos ser relevantes, adaptándose a las tendencias o pensamientos contemporáneos, deja de ser importante bíblicamente hablando. La iglesia es importante cuando sostiene la verdad de la palabra y el Evangelio en alto.
Y el Señor bendice su iglesia cuando es fiel e innegociablemente dice, aquí nos paramos, aquí estamos contra viento y marea, aquí está la verdad. Esto comienza por los líderes de cada iglesia que tienen la responsabilidad de enseñar las Escrituras. Pablo le escribía a Timoteo, que tenía la responsabilidad pastoral de saber cómo conducirse en la iglesia y que fuese columna y sostén de la verdad. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, le dice, predica la palabra. No es una opción. Predica la palabra. Y ¿sabes qué? Van a llegar tiempos cuando la gente, en la iglesia también, tendrán comezón de oídos, van a querer que les digan lo que quieren escuchar, que le hagan cosquillitas en los oídos. ¿Y qué van a hacer? Buscarán maestros conforme a sus propios deseos. Eso ya pasaba entonces y pasa ahora. Quiero ir a una iglesia donde me digan lo que quiero escuchar. Mal asunto es ese. El patrón debería de ser, quiero ir a una iglesia, quiero ser miembro de una iglesia donde se sostiene la verdad de Dios en alto, aun cuando a veces me van a decir lo que no quiero escuchar, pero que dice la palabra. Es más, yo quiero ser parte de esta iglesia y no solo los pastores tienen este llamado, sino los miembros de la iglesia, porque fíjate, no dice los pastores son columna y sostén de la verdad. Tiene una responsabilidad mayor. Dice la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros, los creyentes. Todos tenemos esta responsabilidad. Hace un tiempo conocí a una hermana que después de haber estado en una iglesia con mala doctrina varios años, se dio cuenta de este principio bíblico, buscó una iglesia que enseñase las Escrituras, que fuera columna y sostén de la verdad. Buscó donde vivía, no encontró nada. Buscó en su zona, tampoco encontró una iglesia bíblica que enseñase las Escrituras fielmente. Había iglesias, pero no eran columna y sostén de la verdad. Y finalmente encontró una iglesia que enseñaba la verdad de Dios, pero estaba en una provincia vecina. ¿Sabéis qué hizo? Comenzó a viajar cada domingo a esa iglesia a pesar de la distancia considerable. Y al constatar después de un tiempo que allí se enseñaba la palabra, ¿sabéis qué hizo a continuación? Pidió un traslado en su trabajo para estar más cerca de esa iglesia y tener que viajar menos. ¿Sabéis qué hizo luego? Comenzó a hablar a otras personas en esa zona y donde ella vivía sobre esta iglesia bíblica y poco a poco un grupo de esa provincia comenzó a asistir a esta iglesia porque era columna y sostén de la verdad. Alguno incluso desde más lejos que esta mujer, que tenía que viajar el día antes, pasar la noche allí para poder estar a tiempo el domingo por la mañana para escuchar la palabra. ¡Qué ejemplo! Y a nosotros nos cuesta levantarnos de la cama y venir a 5, 10, 15 minutos. El día antes, para estar en la iglesia a escuchar la palabra, iba a esa ciudad. ¿Por qué? Porque buscaban una iglesia que fuese columna y sostén de la verdad. ¿Valoramos la iglesia? Mostrémoslo, hermanos, adecuadamente. Si es lo que valoras, que sea columna y sostén de la verdad. Como creyente, ¿quieres formar parte de una iglesia que sea columna y sostén de la verdad? Y ese es el criterio principal para unirte a una iglesia local, que sea columna y sostén de la verdad, que doctrinalmente lo que creen sea conforme a la palabra, lo que enseñan y lo que exponen y cómo se rigen. Muestras que es importante la iglesia, por ejemplo, cuando estás a punto de ir a estudiar a una universidad y buscas una universidad en la que haya una iglesia bíblica en esa zona, porque vas a estar a lo mejor 4 años ahí por lo menos, ¿y cómo vas a estar 4 años sin poder ir a una iglesia? Buscas que es importante, muestras que es importante, cuando cambias de ciudad o país por razones laborales y buscas reunirte y buscas hacerte miembro de una iglesia local allí donde vives, dándole prioridad. Muestras que la iglesia es importante como columna y sostén de la verdad cuando no te tomas vacaciones de tu iglesia todo el verano y solo acudes cuando por razones laborales tienes que estar en la zona. Ahora, una vez que entendemos la iglesia es columna y sostén de la verdad, es importante
Y nosotros como miembros tenemos que contribuir a que sea columna y sostén de la verdad. ¿Cómo puedes contribuir como miembro de una iglesia a que la iglesia sea columna y sostén de la verdad? En primer lugar, creyendo toda la palabra de Dios. Creyendo toda la palabra de Dios, no solo las partes que te interesan. Confiando plenamente en la verdad y nada más que la verdad, única y exclusivamente. Aunque eso a veces conlleve retos, dificultades, malos entendidos, perder amistades, que las relaciones familiares cambien, que nos miren raro en el trabajo, pero estamos comprometidos porque creemos que la Biblia es la verdad y vivimos de acuerdo a ello. Así como miembro de la Iglesia contribuyes a que la Iglesia sea columna y sostén de la verdad. En segundo lugar, conociendo lo que dice la palabra, conociendo lo que dice la palabra, es decir, leyéndola, estudiándola, memorizándola, acudiendo a los estudios bíblicos, aprovechando los cultos en los que se predica y se expone la palabra, tomando apuntes, luego reflexionando en lo expuesto, porque quiere ser columna y sostén de la verdad. En tercer lugar, hablando a otros de la verdad. Hablando a otros de la verdad, somos columna y sostén de la verdad, exponiendo a otros a la verdad. Están expuestos todo el día a mentiras. Las mentiras de los medios de comunicación son fake news, pero no en el sentido que la gente dice, sino son fake news porque no son de acuerdo a la palabra. Y las ideas que se esparcen, y los pensamientos, y las cuestiones que hay en los libros de textos contrario a las escrituras, no todo es mentira, pero hay muchas cosas mentiras que le están enseñando a nuestros hijos en los colegios. Nosotros tenemos que ser columna y sostén de la verdad, hablando a otros de la verdad. Allí donde el Señor nos ha puesto, no con un espíritu polémico, no me malentiendas, sino constructivo, pero cimentado en la verdad. En cuarto lugar, no solo creyendo, conociendo y hablando a otros de la verdad, sino viviendo una vida en concordancia con esa verdad de la palabra. Viviendo una vida en concordancia con esa verdad de la palabra. Porque si no es así, no seremos columna y sostén de la verdad, sino que seremos reproche a la verdad. Reproche a la verdad. Y es por eso también que existe, una de las razones, que existe la disciplina en la Iglesia. Porque cuando hay pecado continuado en uno de los miembros de la Iglesia, claro y bíblico y probado y objetivo, y se trata de seguir el patrón para rescatar a ese hermano, para restaurarle, si es en privado, se mantiene en privado, se le llama arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, se va con otra persona, otras dos, como dice Mateo 18, si no hay arrepentimiento, se espera, se ora, se da tiempo, se intenta ser paciente, aplicar gracia, misericordia, pero si se extiende y no hay respuesta a ello, entonces, ¿qué dice el pasaje, Mateo 18, 17? Díselo a la Iglesia. Para que como Iglesia seamos columna y sostén de la verdad y digamos, mira, con amor y con gracia, hermanos, como dice Gálatas 6.1, porque nosotros podríamos ser los que estuvimos en esa situación. O hayamos estado, vayamos a estar en el futuro. O a lo mejor nadie lo sabe, pero estamos haciendo lo mismo en nuestro corazón. Les pidamos que se arrepientan, les llamemos a arrepentirse. Pero si finalmente no hay arrepentimiento después de todo este proceso largo, que dice el pasaje, tenlo por gentil y publicano, ¿qué significa esto? No es parte de la Iglesia. Dice una cosa, pero en la práctica vive de otra manera. Entonces, como Iglesia, para ser columna y sostén de la verdad y también para intentar rescatar al hermano, no podemos hacer como si no pasara nada. Sino hay que tratarle como lo que aparenta que es. Una persona que confiesa con su boca, pero su vida no ratifica la verdad. Y cuando se llega a ese paso, se está diciendo, esta persona no es parte de esta Iglesia. Y actuamos en consecuencia, porque no queremos traer reproche al nombre de Cristo. Y no queremos que la Iglesia deje de ser columna y sostén de la verdad. Sí, a veces recibimos críticas injustificadas, ¿verdad? La gente está lista con el dedo para apuntar, y mayormente a los creyentes, ¿verdad? Y te van a acusar de muchas cosas. Pero este es el filtro, que no sean cuestiones bíblicas y que no sean bíblicas y además ciertas, objetivamente hablando.
Porque entonces hay un problema. Estamos trayendo reproche al nombre de Cristo en lugar de ser columna y sostén de la verdad. Y no estamos hablando, hermanos, de cosas de conciencia, como leíamos en Romanos 14. Hay distintas conciencias en cada congregación. Para una persona esto es pecado y no lo hago, para la otra no es pecado. Era lo que pasaba ahí con la carne sacrificada a los ídolos, y algunos solo comían legumbres. Bueno, esa es una cuestión de conciencia. Hay cuestiones en las que la Biblia no es tan clara, pero hay otras que es muy clara. Y entonces, para ser columna y sostén de la verdad, hemos de cimentarnos ahí, todo ser columna. Cada uno de nosotros somos una de las columnas sobre el cimiento que es Cristo, que sostenemos la verdad en alto. Y sabes, para que esté en alto y bien visto, no puede ser que una columna esté fuerte, otra débil, por un lado se nos cae y por el otro está fuerte. Todos unidos tenemos que ser columna y sostén de la verdad. La Iglesia es importante porque es columna y sostén de la verdad. En cuarto lugar, ¿por qué es importante la Iglesia? Porque trastorna al mundo. La Iglesia es importante porque trastorna al mundo. Vayamos a Hechos 17:6. Hechos 17:6. ¿Qué dice este pasaje? Este pasaje dice que trajeron, literalmente arrastraron, a algunos de los hermanos ante las autoridades de la Iglesia gritando: esos que han trastornado al mundo, la tierra habitada, han venido acá también. La Iglesia es importante porque trastorna al mundo, es decir, lo pone patas arriba. Este es el testimonio de la Iglesia primitiva. Esto está en el contexto de la Iglesia primitiva, según se extendía y según se iban plantando iglesias y según se iba extendiendo el Evangelio de Jesucristo. Y este episodio sucede en Tesalónica. Pablo y Silas habían ido allí continuando su viaje misionero, y al llegar, ¿qué hicieron? Hechos 17:2, el contexto inmediato. Pablo, según su costumbre, fue a ellos, la sinagoga, como vemos en el versículo 1, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Es lo que hacía a cada lugar nuevo que iba. Esto lo vemos a lo largo de Hechos. Iba a la sinagoga, explicaba las Escrituras a los religiosos judíos, les apuntaba a Cristo. ¿Qué era lo primero que les exponía? Versículo 3. Explicando y presentando evidencia de que era necesario de que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, es el Mesías, es el que ha cumplido las promesas del Antiguo Testamento, es a quien estabais esperando. Les predicaba Cristo. ¿Cuál fue el resultado de su predicación en Tesalónica? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Hubo salvación entre los judíos, también griegos, mujeres principales, probablemente de negocios. Y entonces el resultado fue conversión, fueron salvos, se unieron a ellos. Ese es el germen de la iglesia en Tesalónica, al cual luego escribiría 2 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo esto? Se estaba formando, estaba en estado embrionario la iglesia ahí, ya con creyentes. Enfadó a los judíos inconversos y arremetieron contra ellos. Los llevaron a las autoridades, que finalmente los soltaron. Pero en una cosa tenían razón: estaban poniendo patas arriba al mundo. La iglesia de Cristo pone patas arriba al mundo. ¿Con qué? Con el Evangelio de Cristo. Esto es lo que cambia vidas. Este es el testimonio de Hechos de los Apóstoles. Una y otra vez que había creyentes en una ciudad y estos se juntaban como iglesia, trastornaban esa ciudad. Una iglesia es importante cuando trastorna al mundo porque predica inequívocamente y sin tapujos el Evangelio de Cristo. Y según el Señor va transformando vidas, la iglesia va a ser importante no porque salgamos en los periódicos, no porque tengamos un edificio, sino por nuestro mensaje que cambia vidas. Cristo Jesús, el Salvador de los hombres, cambia vidas. Juan Calvino fue usado grandemente para trastornar la ciudad de Ginebra en el siglo XVI.
Muchos han oído de Calvino por temas teológicos y términos que además se acuñaron después de su muerte, pero realmente Calvino era un expositor bíblico, un anunciador del Evangelio de Cristo. En su iglesia proclamaba las Escrituras y el Evangelio cada día de la semana, varias veces, en ocasiones cada día de la semana. Más y más personas empezaron a asistir a escuchar la palabra que era expuesta, a escuchar el Evangelio. Más y más gente Dios fue salvando por la predicación del Evangelio y literalmente trastornaron la ciudad de Ginebra. Según Dios fue cambiando vidas y ellos fueron una influencia con el Evangelio, la ciudad de Ginebra se transformó y fue no solo una gran influencia para esa ciudad, sino también para otros lugares del mundo. Hay registros históricos bien claros al respecto. ¿Con qué trastornaron la ciudad de Ginebra? Y luego esta fue una influencia a otros lugares del mundo. Con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, con la palabra de Dios. Hermanos, ¿queremos causar una diferencia en este mundo? No nos unamos a causas de justicia social. No intentemos erradicar el hambre en el mundo, que no va a suceder, como Cristo dijo, a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. No intentemos ser relevantes para que la gente nos considere y piense bien de los evangélicos. Prediquemos el Evangelio. Sin tapujos. Demos testimonio de Cristo. Anunciemos la palabra y esto es lo que va a hacer la Iglesia importante. Por eso es importante. Nuestro contexto moral y religioso no es muy distinto del siglo I. Algunos dicen, es que eran otros tiempos. Mentira. Eran otros tiempos, desde luego. Este es el siglo XXI, aquel era el siglo I. En ese sentido estricto de la palabra, sí. Pero en el sentido del ambiente que había, no es así. Yo creo que incluso era peor aquel tiempo que este. Y así algunos dicen, bueno, la Iglesia tiene que tener más una labor social y la convierte en una pseudo-ONG. O tienen que ser clubes sociales donde la gente se sienta bienvenida, identificada. No prediques nada que pueda causar inquietud o sea confrontativo. No digas que somos pecadores. No digas que hay que arrepentirse. Muchas tratan que Dios sea aceptable a las personas. Y así lo hacen a su imagen y semejanza. No, nosotros tenemos que ser los que seamos aceptados por Dios. No Dios aceptado por nosotros. Y nosotros solo podemos ser aceptados por Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y estamos en Cristo. No hay otra manera. Si no, estás condenado ahora y por la eternidad en el lago de fuego para siempre. Eso es lo que dice la palabra, es la verdad. Pero Cristo es el Salvador. Y si te arrepientes y vienes a Cristo, la verdad es que estarás con Él por siempre. Ese es el Evangelio, pero no solo por la eternidad, sino ahora tu vida va a cambiar. Tus deseos van a cambiar, tus actitudes, tu vida según Él transforma, tu manera de pensar, tu manera de sentir, según está dispuesto a la palabra en el poder de su Espíritu. Algunos dicen, Dios no me va a aceptar como soy. Mira, no importa cómo seas, es verdad, al final no te va a aceptar como eres en ti mismo. Da igual que te consideren bueno o malo, da igual que en esta sociedad tengas éxito o fracaso. Solo te puede aceptar en Cristo. Hermanos, en un contexto parecido al de esa iglesia, la gente es similar, igual de pecadora, Dios es el mismo, el mensaje es el mismo. El mensaje de Dios es el mismo. ¿Qué es lo que marcará la diferencia? Las iglesias bíblicas que trastornen el mundo con el Evangelio y la palabra de Dios. ¿Cómo? Seremos una iglesia que trastorna el mundo en la medida que Dios quiera cuando prediquemos el Evangelio sin tapujos. Cuando no edulcoremos el Evangelio, ni desde el púlpito, ni en los estudios bíblicos, ni cuando estemos con conversaciones privadas, trastornaremos al mundo con el Evangelio. En segundo lugar, trastornaremos al mundo cuando crezcamos en ser una iglesia misionera. Es decir, apoyando y comprometiéndonos con el llamado de Dios de extender el Evangelio allí donde no hay iglesias bíblicas. Por eso estamos orando, especialmente en el último año, por iglesias bíblicas.
Por eso estamos sabiendo de hermanos que están plantando iglesias bíblicas o que están restableciendo iglesias bíblicas, y oramos por ello y tratamos de ayudarles y apoyarles, no solo en oración, sino también económicamente en la medida de nuestras posibilidades. Y hermanos, queremos crecer en esto. Ahora mismo estamos ayudando a varios hermanos, 2 de ellos en Oviedo y Sevilla. Oramos que el Señor establezca ahí iglesias bíblicas. Esto va a trastornar esas ciudades, porque van a predicar el Evangelio. Será importante cuando nos comprometamos con ello y sea nuestra prioridad. Además, será importante la iglesia que trastorna al mundo cuando formemos hermanos llamados a predicar la palabra y el Evangelio. Cuando formemos, no solo se envíe esa información, sino se forme bíblicamente. Esa es una de las razones por las que existe el seminario Berea. Es un esfuerzo por ver iglesias bíblicas, graduados estudiantes que vuelven a su iglesia o que plantan una iglesia no solo en la península ibérica, sino hay hermanos que vienen de Portugal, un hermano viene de París, otros de Canarias, uno es de Alemania y quién sabe de dónde más vendrán. Ahora nos están escribiendo algún hermano desde Inglaterra. Queremos que haya iglesias bíblicas ahí donde el Señor diga. Queremos formar a hermanos en el Evangelio y en la palabra para que abran la palabra, lean la palabra, expliquen la palabra, apliquen la palabra y la iglesia sea una iglesia que trastorna el mundo con el Evangelio de Cristo. Hemos de orar, hermanos, seremos una iglesia que trastorna al mundo, orando que el Señor levante entre nosotros a aquellos dispuestos y llamados a ir a plantar iglesias bíblicas donde el Señor guíe. Como iglesia queremos estar preparados, hermanos, porque entendemos que esta es nuestra prioridad. Y así seremos importantes, realmente, según un baremo bíblico y según la perspectiva de Dios. Según la medida de las posibilidades, no estamos hablando de grandeza. No, aunque sea algo pequeñito. Aunque haya 10 personas en esa iglesia, si es bíblica, merece la pena. Merece la pena. Un alma rescatada merece la pena. Estar preparados para apoyar en oración, para apoyar económicamente, para estar dispuestos a enviar a hermanos, que va a ser una pérdida para nosotros, pero va a ser una ganancia para el Evangelio y finalmente una ganancia para la iglesia, según el Señor levante más dones y según el Señor nos ayude a centrarnos en su misión y no solo mirarnos al ombligo. Queremos ser importantes según Dios, no porque somos muchos o pocos. No porque tenemos un edificio bonito o feo, grande o pequeño, no por lo que la gente piensa de nosotros, no porque seamos relevantes a los ojos de los demás o insignificantes, no porque tengamos halagos u oposición, sino porque según Dios somos importantes. La iglesia es importante. ¿Cuál es el lugar más feliz y apreciado de la tierra? Espero que todos salgamos hoy de aquí convencidos de que no, Disneyland no es el lugar más feliz de la tierra, lo siento, hijas mías, niños. ¿Cuál es el lugar más preciado de la tierra? La iglesia. La iglesia. Verdaderamente es así. La palabra lo enseña. La iglesia, porque es preciosa para Cristo, quien nos amó, murió por nosotros, nos cuida y sustenta. La iglesia porque costó el precio más alto, la sangre de Cristo. La iglesia porque sostiene en alto la verdad, columna y sostén de la verdad. La iglesia porque trastorna al mundo con el Evangelio de Cristo cuando es una iglesia misionera. Hermanos, cuán importante es la iglesia. Tratémosla como tal. Amémosla como tal. Démosle la prioridad que merece. Valorémosla, cuidémosla y que esta convicción de que la iglesia es importante traiga cambios a nuestra vida, cambios visibles en todos los sentidos. Es un gran privilegio ser parte de la iglesia de Dios, pero es también una gran responsabilidad. Que el Señor nos use, hermanos, como iglesia para extender el mensaje de Cristo y para que la iglesia crezca para la gloria de Dios. Oremos juntos. Señor, según hemos visto en tu palabra, en estos pasajes, cuán
importante es tu iglesia. Señor, hemos de confesar en una medida, en otra, mucho o poco, que realmente tenemos que crecer en darle importancia a la iglesia. Entender bíblicamente por qué es importante y que esto, Señor, realmente traiga convicción a nuestros corazones y convicción a nuestra vida y empecemos a preguntarnos, ¿cómo puedo mostrar realmente que es importante la iglesia en mi vida? Fruto de la convicción de la palabra, Señor. Solo tú puedes traer esta convicción por tu Espíritu en tus hijos. Señor, danos esa convicción, que crezcamos en entender cuán importante es tu iglesia, el lugar más preciado en la tierra. Señor, ayúdanos a hacerlo individualmente, pero también conjuntamente como iglesia local. Y que de esta manera, Señor, tú nos uses para tu gloria, para ser columna y sostén de la verdad y para trastornar al mundo con el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque tu iglesia prevalece. Nada ni nadie va a impedir que tu iglesia llegue a ser lo que tiene que ser, porque tú eres el Señor de la iglesia. Pero, Señor, según tú nos das el privilegio de ser parte de tu iglesia, que lo seamos con gratitud, con gozo, con compromiso y dándole la importancia que tiene. Que tú nos uses para tu gloria, Señor. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.